¿Qué tal? Hola a todas y todos. La Red Iberoamericana Juvenil de Derecho Administrativo, a través de su capítulo México, les da la más cordial bienvenida a este espacio. El día de hoy contamos con un invitado de lujo. Me refiero al doctor David Mauricio Marañón Sáenz. Doctor, bienvenido, es un gusto tenerlo con nosotros. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. El día de hoy, el doctor nos impartirá la conferencia denominada Derechos de las Juventudes, un enfoque desde el trabajo. A continuación, me permitiré leer una breve semblanza curricular del doctor. Es licenciado en Derecho, maestro en Ciencias Sociales y doctor en Políticas Públicas por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Además, cuenta con una especialidad en Derecho Constitucional por la UNAM. Laboralmente, se desempeñó como director de responsabilidades y situación patrimonial en el municipio de Actopan, Hidalgo. Asimismo, ha sido asesor jurídico en la Sindicatura Jurídica del Ayuntamiento de Pachuca y personal de tiempo completo adscrito al área académica de Derecho y Jurisprudencia del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde actualmente es el coordinador de la licenciatura en Derecho. Ha destacado por combinar la academia, el ejercicio de la función pública y la investigación. Doctor, pues una vez más, bienvenido a este espacio. Y bueno, antes de comenzar, dar un aviso que al final de la sesión tendremos un espacio para preguntas y respuestas, por favor. Y bueno, sin nada más que agregar, la Red Iberoamericana está feliz de que esté con nosotros y por favor, el espacio es suyo. Muchas gracias. Em, Antes de iniciar completamente el tema que nos ocupa el día de hoy, agradecer infinitamente por la invitación, la oportunidad de platicar con ustedes, en especial a mi amigo, el licenciado Alfonso Mendoza, quien por la cercanía que tuvimos a partir de cursar parte de la especialidad en Derecho Constitucional, la Universidad Nacional, me permite construir primero su amistad y segundo este tipo de canales para poder seguir contribuyendo a lo que es mi labor de la investigación. Voy a compartir una pequeña presentación que tengo para estos efectos. Espero que ya se esté viendo la Sí, pantalla sí se completa. ve. Nada Ok. más falta ponerle el modo de pantalla completa. Mm, a ver, Según... Ahí está. Ahora sí. Bueno. Pues comenzar un poco con el desarrollo del tema. La plática es Derechos de las Juventudes en México, un enfoque hacia el derecho al trabajo. Para orientarnos hacia el derecho al trabajo dentro de las juventudes, primero es importante establecer un panorama. Dentro de los trabajos de investigación que he desarrollado en mi trayectoria profesional, lo he centrado principalmente a analizar, a estudiar o a investigar los derechos de las juventudes, primero en Hidalgo, después en México y en algunos otros sistemas jurídicos. Lo que a mí me interesa mucho poder conocer esta etapa específico dentro del proceso de desarrollo de las personas por las implicaciones que tiene más adelante. A continuación vamos a platicar un poquito al respecto. Entonces, tenemos aquí unas preguntas que van a orientar la conversación que yo espero que así se desarrolle y la parte de la plática es a quienes se les considera como jóvenes como sujetos de derechos dentro del sistema jurídico mexicano. Dos, ¿por qué son importantes para el Estado garantizar estos derechos para este grupo de personas? Y segundo, ¿cuáles son los principales derechos de los jóvenes que se encuentran, primero, reconocidos por el Estado mexicano y segundo, que encuentran una afectación o una vulneración importante para su desarrollo? Entonces, partimos de estas preguntas porque eso nos va a permitir entender un poco más la importancia que tiene
para, no solamente para nuestro sistema jurídico, sino también en tema de política pública y, por supuesto, para el desarrollo nacional. Entonces, entendamos a quiénes son, a quiénes en qué rango de edad vamos a reconoce el Estado mexicano como jóvenes. Y de acuerdo al Instituto Mexicano de la Juventud, se establece, se identifica como, sujeto joven a aquella persona o aquella población que se encuentra comprendida dentro de los 12 a los 29 años. Y en específico señala a partir de también una reforma del 2020 en el artículo cuarto constitucional la obligatoriedad del Estado de construir políticas públicas orientadas precisamente a poder garantizar estos derechos. Entonces tenemos allí a las personas que comprenden la edad de los 12 a los 29 años como considerados como sujetos o personas jóvenes. Em, Al instituto le confiere esta responsabilidad de una articulación integral de política pública respecto a los jóvenes y independientemente de las condiciones de desigualdad a lo que nos enfrentamos, ¿no? Regresamos un poquito a las preguntas detonadas. Bueno, ¿por qué a quienes se consideran como jóvenes? Ya encontramos una definición, un primer acercamiento de a quienes podemos considerar como personas jóvenes. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué son importantes para el Estado? Y aquí tenemos que hablar un poco acerca de las desigualdades. Y las desigualdades no es desconocido por quienes estudiamos la ciencia jurídica, que tienen un impacto en la manera en la que se ejercen nuestros derechos. Las desigualdades, tanto en toda la población, o particularmente en el caso de los jóvenes, incide de una manera muy importante. Porque cuando hablamos de jóvenes, entendemos que este rango de edad que va desde los 12 a los 29 años de edad tiene una incidencia muy importante en muchos de los resultados o mucho de lo que vamos a construir en nuestra vida adulta y de quiénes somos dentro de la vida adulta. Esto es, en este periodo comienza un inicio de muchos factores, de muchos elementos y de la participación que tiene el sujeto dentro de la vida social en nuestro sistema jurídico. Y podemos hablar de comenzar estudios profesionales, comenzar a desarrollarse en el ámbito laboral, a poder desarrollarse en cuanto a temas de salud reproductiva, de salud alimentaria, de todos los elementos que condicionan o que llevan a cabo un esfuerzo, un adecuado desarrollo dentro de las personas. Entonces, el poder abarcar a los jóvenes desde esta etapa, debemos de entenderlo como un grupo altamente heterogéneo que presenta una gran dificultad para poder desarrollarse completamente y poder ejercer sus derechos de manera homogénea. Em, por lo tanto, estas desigualdades, una labor importante del Estado es intervenir para disminuir estas desigualdades. Y aquí es cuando interviene el Estado a través de las políticas públicas que pueda incidir en disminuirlas y poder atenderlas. Pero para poder atender estas desigualdades y poder generar una mejora en las condiciones de desarrollo de las personas, es importante conocer las problemáticas, conocer e identificar cuáles son las principales desigualdades a las que se enfrentan las personas en este rango de edad. De ahí podemos entender un poco más por qué es importante el entender a los derechos de las personas jóvenes y el ejercicio que tienen estas para su vida o dentro de su vida adulta que trasciendan o que impacten directamente en quienes se conocen o quienes van a ser en el ámbito adulto, ¿no? Desde una perspectiva adulta.
Y encontramos específicamente por eso les refería el título de la conferencia, que eran los derechos de los jóvenes orientados hacia el derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque es particularmente importante destacar qué es lo que pasa con los jóvenes en este periodo de edad. En este periodo de edad, de acuerdo a la legislación mexicana, ustedes recordarán que tenemos permitido la primera inserción al ámbito laboral a partir de los 15 años. Y estos 15 años, no sé ahí, si alcanzan a ver todavía mi presentación. ¿Sí, todo bien? Se quitó. Un minuto, un minuto. Listo. ¿Qué hago? ¿Comparto nuevamente? Sí, por favor. Ok. Mm, ¿Alcanzan a ver ahí? No. Ok, bueno, como les comentaba, em, tenemos entonces la identificación de los derechos que son atacados o son violentados o son mermados en su desarrollo de las personas jóvenes. O particularmente el derecho al trabajo está directamente vinculado al nivel de desarrollo que pueda tener una persona. La manera en la que incide las condiciones o la manera en que nosotros nos insertamos al mercado de manera temprana son definitorios en lo que será nuestro desarrollo profesional más adelante. Y aquí nos enfrentamos ante un tema importante en cuestión que tiene que ver directamente con las personas jóvenes y que es importante reflexionar al respecto. En este rango de edad, que va de los 15 a los 29 años, particular, por iniciar una jornada mínima bajo condiciones específicas mínimas que nos establece la ley de trabajo, que va de los 15 a los 18 años. Y después de los 18 a los 29 años, ya como una inserción primigenia formal, ¿no? Pero lo que encontramos en este periodo, dentro de este rango de edad, cuando comienzan los jóvenes en un primer momento a insertarse al ámbito laboral, es encontrarse a un cumplimiento del desarrollo lleno de incertidumbre, pero al mismo tiempo de exigencia. Es decir, en redes sociales constantemente estamos siendo bombardeados por tener un estatus, unos bienes materiales, unas condiciones que no corresponden a la realidad económica, ni siquiera de nuestro sistema jurídico y por supuesto de muchos otros países alrededor del mundo. Sin embargo, esta visualización de una idea equivocada de lo que significa o de lo que representa nuestro futuro laboral va disociando, va generando en la población joven un efecto que produce desánimo, desaliento por continuar con el cumplimiento de los parámetros establecidos. Y entendámoslo así, es decir, en la forma histórica del Estado, lo que ha generado es la promesa de que si tú estudias un periodo educativo durante al menos 15, 20 años, vas a tener la seguridad de encontrar un trabajo y que ese trabajo te va a permitir obtener los satisfactores materiales económicos para poderte desarrollar como persona dentro de una sociedad. Y durante mucho tiempo, principalmente a partir de la década de los 60, 70, con el impulso del modelo capitalista, pues esta idea
pues tenía sentido, era viable, ¿no? Se iba construyendo de manera adecuada. Sin embargo, al momento de identificar con el paso del tiempo se ha ido generando una insuficiencia para atender la demanda laboral que se está generando dentro de la población, y no solamente hablando de México, sino de todas las partes del mundo. Y esto obedece principalmente a la incorporación de la optimización de procesos a través de la implementación de máquinas. Entonces, y esta sustitución o esta optimización de procesos y de trabajo no es algo novedoso. Ya veíamos en el periodo de la primera revolución industrial cuando se genera esa gran sustitución laboral. Pero en este momento, en el año en el que nos encontramos, 2025, con miras a poder generar un cumplimiento de los estados en el ejercicio de los derechos, observamos una insatisfacción de la demanda laboral que se pueda tener para toda la población. Y entonces, cuando hablamos de la generación de la satisfacción del cumplimiento de esta demanda laboral, nos encontramos con la falta del compromiso, de la promesa que nos habían generado desde un inicio, cuando iniciábamos con un proceso de construcción o de formación educativa. Entonces, encontramos en este momento a la población joven en nuestro país cargada de incertidumbre, pero al mismo tiempo con una exigencia constante de obtener los mismos satisfactores, las mismas condiciones en las que se iban desarrollando durante mucho tiempo la población. Es decir, no sé si te puedo satisfacer la solicitud de trabajo, pero al mismo tiempo quiero que tengas tu propia casa, que te cases, que tengas hijos y que cumplas con el ciclo que desde un inicio se te había formado, se te fue formando conforme te ibas desarrollando como ser humano. Entonces, al momento en la que se encuentran las personas jóvenes, principalmente en el rango de edad de los 18 a los 29 años, pues comienza a generar cierto desánimo, cierto desaliento, cierta preocupación por satisfacer esas exigencias que se le han ido acumulando con el paso del tiempo, pero al mismo tiempo navega en un mundo de incertidumbre al momento de poder ejercer estos derechos. Y decimos, bueno, ok, esto es parte de lo que veíamos a su momento. Dice, ya identificamos quiénes son las personas jóvenes, por qué son importantes para el Estado y cuáles son los principales derechos de los jóvenes. De acuerdo a los tratados internacionales, estamos hablando del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, anteriormente también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se adhieren al contexto constitucional a partir del 2011 en nuestro país. Encontramos la cobertura o el reconocimiento de estos derechos, no solamente del trabajo, sino de principalmente algunos derechos que van enfocados directamente al desarrollo, como es la salud, la educación, el medio ambiente, el agua, el trabajo, por supuesto, la seguridad social. Entonces tenemos estos derechos que se traducen en un elemento fundamental para poder garantizar el desarrollo de las personas en nuestro país. Y entonces lo que encontramos aquí o lo que vamos a analizar son los efectos del derecho al trabajo dentro de nuestro sistema jurídico. Y para eso nos apoyamos de cuántas son las personas que se encuentran en nuestro país, ¿no? ¿Quiénes son, en dónde se encuentran y cómo se ejerce el derecho al trabajo en nuestro país? Y entonces ahí tenemos una tabla del INEGI, del último censo que se realizó en el 2020, en donde identificamos
ahí el total de las personas jóvenes en nuestro país. Principalmente, y ustedes se podrán dar cuenta, en alrededor de este rango de población de las personas jóvenes, que va de los 12 a los 29 años, representa un 33% de la población nacional, y en específico este rango que va de los 15 a los 29 años de edad representa más de un 30%. Entonces, si nosotros analizamos al menos en términos cuantitativos, la importancia que tiene para nuestro país el poder atender las necesidades de este grupo de la población, es demasiado, bastante interesante e importante poder atenderlo. Luego, en qué se ocupan las personas jóvenes en nuestro país? ¿No? ¿Cuáles son las personas que se encuentran ocupadas de acuerdo al último trimestre del 2022, por ejemplo? De acuerdo al último trimestre del 2022, en nuestro país existían al menos un total de 6.267.336 mujeres jóvenes ocupadas y 9.816.038 hombres jóvenes ocupados. ¿Qué representan o cuál es el porcentaje que tienen estas personas dentro de la ocupación nacional? Si se dan cuenta, en la parte de abajo encontramos un número importante de las personas adultas que se encuentran ocupadas. Y si se dan cuenta, no representa más de un 20% de la población el número de personas jóvenes que se encuentran ocupadas. La proporción de personas ocupadas a nivel nacional no corresponde al porcentaje de población que representan estas personas, lo cual nos habla de una grave situación o una desproporción que existe para poder abarcar todas las necesidades de la población que se encuentra en este rango de edad. Por lo tanto, es importante destacar y reconocer las condiciones en las que se está desarrollando también este trabajo. Y bueno, ¿en qué se ocupan? ¿Dónde trabajan estas personas jóvenes, ¿no? Y aquí tengo una tabla de manera ejemplificativa que podemos utilizar. Se dan cuenta de las personas que se encuentran ocupadas a nivel nacional. Existe un importante personas jóvenes que se encuentran dedicadas en el aspecto o en el sector de profesionistas técnicos y trabajadores del arte. Estos profesionistas técnicos y trabajadores del arte principalmente están directamente relacionados con las empresas de manufactura, y que tienen justamente que ver con un empleo con condiciones que exigen habilidades manuales, vocales, para poderse desarrollar, y sus jornadas exceden son de las más extenuantes. La siguiente ocupación que tenemos es precisamente de trabajadores industriales, artesanos y ayudantes. Son los rubros en donde mayor parte de la población encontramos una ocupación dentro de las personas jóvenes. Los trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y de caza y de pesca ocupan un siguiente sector ocupacional importante, y es ahí donde debemos de poner un poco más de atención desde la toma de decisiones para poder entender qué es lo que está pasando en estos sectores dentro del Estado, para poder garantizar mejores condiciones de desarrollo dentro de las personas jóvenes. ¿Cuánto ganan las personas jóvenes en nuestro país? ¿No? Las personas jóvenes en nuestro país, de acuerdo, solamente estamos hablando de las personas que se encuentran ocupadas o que se encuentran trabajando de manera formal en nuestro país. Solamente la mayor parte de la población cuenta con más de un salario mínimo y hasta dos salarios mínimos en sus empleos. Se dan cuenta la cantidad
esto hablando únicamente de las personas jóvenes, las diferencias salariales entre hombres y mujeres todavía sigue siendo evidente cuando nos vamos directamente al monto de ingresos que reciben las personas jóvenes que se encuentran en un sector industrial de servicios, como parte de lo que ya habíamos revisado. Es importante analizar el por qué existe esta diferencia considerable entre los ingresos que se registran a nivel nacional, donde la probabilidad de ingreso de las personas, de las mujeres jóvenes, es mucho más bajo que el de los hombres. En cuanto a se va generando esa diferenciación en el incremento salarial, esta diferencia también tiende a permanecer o también tiende a mantenerse, por lo cual nos habla que se trata de un tema que no tiene que ver o que no está directamente relacionado con las habilidades, con la formación, con algún desarrollo de talentos adicionales más que simplemente por el género, ¿no? Si se dan cuenta, el porcentaje de las personas, dentro de las personas jóvenes que se encuentran ocupadas, el porcentaje de las personas que ganan hasta dos salarios mínimos es muy importante, es decir, la gran mayoría, el mayor porcentaje de las personas que se encuentran ocupadas no ganan más allá de dos salarios mínimos, lo cual es importante y es interesante de atender desde el gobierno por las condiciones que esto representa. Y nos vamos a la parte de acción gubernamental o parte desde el Estado, ¿no? No, les refería hace unos minutos que a partir del año 2020 se presentó una reforma al texto del artículo cuarto constitucional, en donde se reconocía la importancia de generar política pública orientada a satisfacer los derechos de las personas jóvenes en nuestro país. Y a partir de o impulsado también como parte de esa reforma, se comenzaba a trabajar y a construir en el desarrollo de de un programa nacional de desarrollo de las juventudes. Este programa nacional de la juventud no encontró su luz o no se generó hasta diciembre 2020 y apenas en enero 2021 es cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación este Programa Nacional de la Juventud, restándole pues bastante tiempo para su aplicación y pues su ejercicio, el cumplimiento de los indicadores y los objetivos importantes de los que ya habíamos hablado. Como para quienes no estén muy familiarizados con con el tema, me gustaría un poquito explicar el esquema que tienen ustedes ahí en pantalla. El Programa Nacional de la Juventud, el Programa Nacional de Desarrollo que operaba en ese año era el del 2019 al 2024. Y este Programa Nacional de Desarrollo, como ustedes sabrán, es el programa que establece las acciones gubernamentales que van a regir toda la administración en un periodo o en el periodo presidencial. Dentro de este Programa Nacional de Desarrollo se establecieron ciertos principios rectores en los que se identificó como una de las grandes problemáticas el poder atender a las personas jóvenes para garantizar su desarrollo. Es decir, se identifican algunos elementos importantes. Uno de estos principios rectores pues, nos hablan precisamente de o nos hablaban en ese momento de la economía para el bienestar, no dejar a nadie atrás, etcétera. Y dentro de esos ejes rectores se identificaba como un elemento importante el garantizar el empleo, la educación y el bienestar mediante la creación de puestos de trabajo. En la integración o en el desarrollo de estos ejes rectores es cuando surge el Programa Nacional de la Juventud. Y dentro del Programa Nacional de la Juventud del 2021 al 2024 se identificaron
perdón, 6 objetivos prioritarios. Estos 6 objetivos prioritarios, dentro de los cuales destaca el objetivo prioritario número 5, es al que yo me quiero referir, en el que señala facilitar los procesos de emancipación y construcción de autonomía de las personas jóvenes para fortalecer la continuidad de su curso de vida. Este objetivo prioritario se centraba básicamente en 3 elementos fundamentales. Contribuir a la disminución de la precariedad laboral e incertidumbre en el trabajo, a eliminar las barreras para eliminar las barreras para el autoempleo juvenil y la integración a los mercados, y facilitar los accesos a una vivienda para garantizar la emancipación. Estos tres elementos, y por qué hablamos de la política laboral nacional. Porque como yo iniciaba mi presentación, les comentaba que para poder atender un tema de cumplimiento de las obligaciones del Estado dentro de las personas jóvenes, es importante primero identificar cuáles son esos derechos que encuentran una afectación importante, cuáles son aquellos huecos que se tienen que subsanar o que se tienen que atender por parte del Estado para garantizar mejores condiciones de vida. Y entonces este análisis que se hace o esta visibilización que se hace desde el Estado para poder garantizar mejores condiciones de desarrollo, las encontramos plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo y obviamente, en el Programa Nacional de la Juventud. Sin embargo, ¿cuál es la realidad en la que nos encontramos al día de hoy? En el Plan Nacional de Desarrollo, impulsado desde la administración de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, no existe una identificación o un enfoque específico para la parte de los jóvenes. En el entendido, sí se identifican temas importantes que impulsan a garantizar y reconocer el derecho al empleo, a la educación y, por supuesto, a la salud. Pero no se identifica como un grupo especialmente o de atención prioritaria dentro de la administración presidencial el reconocimiento a la atención de las personas jóvenes. Se está trabajando actualmente en la construcción de un programa nacional de la juventud que responda a estas necesidades y que visibilice aún más las necesidades de las personas jóvenes en nuestro país. Y es ahí donde es importante que nosotros podamos ir contribuyendo poco a poco a identificar cuáles son estas limitaciones que se tienen dentro de las personas jóvenes. En el entendido de que el construir mejores escenarios para las personas en las que pues se encuentran dentro de este rango de edad, pudieran facilitarlo. Luego entonces, nos encontramos, les refería, en un momento en el que la atención dentro del Estado mexicano para poder garantizar el reconocimiento de los derechos es muy importante. Por lo tanto, el poder identificar desde este momento cuáles son estas condiciones en las que se está desarrollando el derecho al trabajo, cuáles son los espacios en los que se está generando esta participación dentro del Estado, tienen un reconocimiento, deben de tener un reconocimiento bastante importante y una delimitación importante por parte del Estado. Dentro de las políticas públicas podemos destacar algunos elementos importantes, como es la toma de decisiones, la planeación, el monitoreo y la evaluación dentro de esta toma de decisiones. ¿Y por qué les refería hace un momento de estos elementos? Tanto de cuáles son las condiciones dentro de las personas jóvenes, para el ejercicio del derecho al trabajo en las personas jóvenes, en cuántas personas son, en qué se están desarrollando, cuáles son los elementos o el nivel de ingresos que tienen, para que cuando se generen esta toma de decisiones de manera adecuada dentro del Estado, esto pueda generar un mayor beneficio
para quienes están construyendo, para quienes están trabajando dentro de el gobierno y que se puedan construir políticas públicas que realmente respondan a las necesidades de este grupo dentro de la población. Únicamente lo que refería hace un momento de las personas jóvenes son aquellas que se encuentran ocupadas, pero todavía tenemos un rango mucho más importante, mucho más importante de considerar, que son aquellas personas que se encuentran desempleadas. ¿Cuáles son las personas jóvenes que no encuentran cabida en este rango de edad? Por ponerles un ejemplo, el porcentaje de personas que se encuentran ocupadas apenas alcanza el 17% de la población joven en nuestro país. ¿Qué es lo que pasa con el resto de la población que no se encuentra ocupada o que se encuentra ocupada de manera informal? Que se encuentra, seguramente ustedes identificaron algún caso o son ustedes también forman parte de las estadísticas de las personas que se encuentran, jóvenes que se encuentran vendiendo algún tipo de producto a través de las redes sociales, que se encuentran como repartidores en algún servicio de plataforma, ¿no? Todas estas condiciones de desarrollo, de empleabilidad que facilitan el desarrollo dentro de de las personas jóvenes es algo en lo que se tiene que intervenir y que se tiene que considerar al momento de generar una participación importante por parte del Estado. ¿Por qué? Porque si no encontramos una respuesta realmente efectiva, hablando apenas de lo que representa el derecho del trabajo, los trabajos que se desarrollen desde la política pública no van a poder estar, no van a estar adaptados ni adecuados a las necesidades de la población y por lo tanto las problemáticas van a permanecer. De manera tal que si nosotros generamos una planeación adecuada desde el gobierno para la toma de decisiones y que esto impacte realmente de manera positiva en las condiciones laborales, vamos a generar una disminución en estas desigualdades de las que hablábamos en un inicio. El diseño y la implementación de la política pública no es suficiente. Es necesario un monitoreo y una evaluación permanente del resultado de esta política pública que pueda traer como resultado una verdadera disminución en la afectación en el ejercicio de los derechos de las personas. Es por eso que el poder encontrar una respuesta que responda realmente a las necesidades, que se construya a partir de diagnósticos claros, de una identificación real de la problemática, pueda construir propuestas de política pública, acciones que realmente impacten en la disminución de las problemáticas que se buscan resolver. Em, el problema, y por eso es importante que podamos analizar al menos este ejemplo del derecho al trabajo como uno de los derechos que se encuentran limitados para el ejercicio de las personas jóvenes. Primero, me gustaría destacar dos ideas relevantes. La primera es las condiciones de las personas jóvenes al día de hoy en nuestro sistema jurídico carecen completamente de un marco normativo adecuado que genere las condiciones propicias para garantizar el desarrollo de las personas jóvenes en nuestro país. La reforma impulsada a partir del 2020 nos permite una construcción en el diseño de política pública, pero únicamente el diseño de esta o la implementación de esta disposición constitucional todavía está muy lejos de consolidarse, puesto que el órgano facultado para poder instaurar esta articulación de políticas públicas integrales para los derechos de las juventudes es el Instituto Mexicano de la Juventud. Y este Instituto Mexicano de la Juventud carece de coercitividad para poder implementar o para poder orientar la política pública en nuestro país.
Si bien es cierto, funge a través de participaciones en distintas secretarías de Estado, la realidad es que la participación que tiene esta secretaría no, perdón, instituto no tiene las facultades para poder generar una obligatoriedad en la toma de decisiones desde la política pública de las juventudes. Y entonces, esta disposición constitucional no es realmente consolidada o no es prácticamente viable para el funcionamiento del aparato gubernamental. ¿Qué necesitamos entonces? Generar, como en otras palabras, en otros términos podemos decir, construirle dientes al Instituto Mexicano de la Juventud que permita que efectivamente los acuerdos, el establecimiento de estas acciones en beneficio de las juventudes en nuestro país sea realmente atendido por todas las secretarías de Estado. Entonces, el analizar y poder identificar este trabajo colaborativo que se pueda desarrollar desde el gobierno en nuestro país requiere mucho trabajo, requiere un trabajo colaborativo importante en términos de planear adecuadamente, identificar realmente cuál es esa problemática y luego incidir directamente en quiénes, de la manera en la que se van a desarrollar o se van a implementar estas políticas públicas. Eso por un lado. Por otro lado, también debemos de considerar el hecho de que las condiciones de o las particularidades de las personas jóvenes en nuestro país por la diversidad regional en la que está conformado son muy diversas, son bastante amplias y la posibilidad de adecuar y de ajustar estas políticas públicas en razón de las regiones y las necesidades de cada una de las personas que se encuentran en ese territorio son importantes y se deben de también considerar al momento de diseñar políticas públicas efectivas. La, la, el considerar todo este tipo de diversidades en las cuales se desarrolla el Estado, nos va a permitir a nosotros poder realmente visibilizar cuáles son los efectos que se tienen desde la política pública en nuestro país para garantizar los derechos de las juventudes. Entonces, eso es, desafortunadamente, me gustaría poder tener un poco más de tiempo para poder platicar con ustedes sobre muchas más de las cosas que se puedan analizar en términos de los derechos de las juventudes. Em, solamente esta es apenas un esbozo muy rápido de lo que yo he podido ir trabajando con el paso del tiempo. Em, y mi intención era únicamente despertar en ustedes el interés por conocer un poco más acerca de las juventudes, identificar em, qué es lo que está pasando en este sector de la población. Ustedes, al ser una red juvenil, entiendo, pues deben de estar más que interesados en analizar estos temas, en identificar cómo la participación del Estado mexicano para el cumplimiento de los derechos y las condiciones en las que se desarrollan, pues todavía es más importante aún. Y yo básicamente estaría concluyendo con algunos breves comentarios. El primero es poder generar una conciencia más de quiénes son los jóvenes en nuestro país, cuál es la incidencia que tienen ellos dentro pues dentro de nuestro país para garantizar el desarrollo. Dos, la importancia que tiene que nosotros nos volvamos realmente actores de la toma de decisiones. Y impulsar la participación de las personas jóvenes en nuestro país para la toma de decisiones es algo que realmente tiene muchísima relevancia para lograr verdaderos cambios a nivel nacional.
Y por último, referirles que, pues que me gustaría mucho que se pudiera em, atender el tema desde los distintos aspectos que nos corresponden a cada uno de nosotros, poder incidir en la resolución de este tipo de problemáticas desde cada uno de lo que nosotros nos corresponda, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que lo podamos considerar. Y pues me gustaría que pudieran, si es que los hubiese alguna pregunta, algún comentario, para que de ahí podamos comentar, hacer algunos comentarios adicionales, por favor. Muchas gracias, doctor. Adelante, por favor, quien tenga algún comentario o pregunta, está abierto el micrófono. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, David. Debo decir que agradezco mucho la oportunidad de volver a tenerte, digamos, presencialmente, por así decirlo, en este tipo de eventos. Me recuerda mucho estar en este momento a la distancia, las clases de la especialidad, justamente donde nos conocimos, todos desmañanados, con una taza de café. Ahora, en otro lado, yo recuerdo que en algún momento me habías comentado que si no estoy mal y me equivoco, este tema había sido tu tema de tesis de doctorado, el Ujú. cual realmente te felicito mucho por la manera en que fue desarrollado. Creo que tocas a muchos puntos interesantes a lo largo de esta exposición y supongo que también a lo largo de tu tesis doctoral. Primero, o sea, haciendo un análisis como desde un marco jurídico y después haciendo mención a la cuestión de las estadísticas, que es indispensable para la toma de decisiones en cuanto a cómo se encaminan estas políticas públicas a fin de generar o tratar de generar soluciones a ciertas problemáticas. Sobre todo, yo me quedé con esta cuestión del análisis de las estadísticas y más adelante lo mencionaste porque justamente aunque hay una, digamos, baja tasa de ocupación, existe también, digamos, esta cuestión en la práctica donde muchas personas se ven obligadas a la falta de empleos o incluso teniendo ya un empleo de carácter formal, justamente por las cuestiones de, digamos, económicas, a esta venta de productos vía Internet, que principalmente se ha enfocado y se vio sobre todo en cuestiones de pandemia, que son las mujeres quienes más se dedican a este tipo de mercado, justamente por la falta de posibilidades. Y por ejemplo, si no estoy mal y me podrás corregir, el, ¿cómo se llama? El programa Jóvenes Construyendo el Futuro fue justamente generado a fin de tratar de insertar en el mercado laboral a las juventudes. Justamente una de las problemáticas, como tú ya lo mencionaste, es que cuando se intenta ingresar al mercado laboral, sobre todo saliendo de cierto nivel educativo ya universitario, una de las cosas que te piden es experiencia laboral, pero no tienes experiencia laboral y estás solicitando una primera experiencia laboral. Entonces, este tipo de políticas justamente intentó o está intentando insertar a las juventudes en el mercado laboral. Ujú, Es muy criticable todo lo que sucede como cualquier programa de política pública. ujú, A mi criterio no es completamente malo, pero sí podría mejorarse. Por ejemplo, cuestiones como, si no estoy mal, de seguridad social que no se contemplan. O por ejemplo, esta cuestión de también el abuso de ciertas empresas que están incorporadas a este programa, donde reciben, vamos a llamarlo, becarios del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, y utilizan este tipo de programas justamente para obtener mano de obra barata y no pagar cuotas de seguridad social o un salario de su propio bolsillo, sino que es el gobierno quien financia esto. Lo cual en un principio no está mal, pero sí un abuso de este tipo de programas genera este tipo de problemáticas y deja en casi un mismo estado de indefensión a las juventudes. Pero ya con esto ya tienen una experiencia laboral
que les posibilita para la inserción laboral en otro tipo de empresas. No sé tú, ¿cómo ves este tipo de políticas públicas en términos generales que se han tomado? Muy interesante tu participación. Mira, primero, efectivamente, jóvenes en la administración anterior de Andrés Manuel López Obrador se implementaron al menos tres programas de atención a las juventudes, que era uno, el Sembrando Vida. Otro era jóvenes escribiendo el futuro y el otro jóvenes construyendo el futuro. De esos tres programas que se orientaban precisamente a atender el tema de empleabilidad laboral, el más efectivo era el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Jóvenes Construyendo el Futuro es interesante por dos razones. Primera, por la aportación económica directa que se generaba por parte del Estado para garantizar la manutención, por ejemplo, de las personas jóvenes en nuestro país. Y dos, efectivamente, como tú bien comentas, el objetivo de este programa era capacitar a las personas jóvenes para dotarlos de las herramientas que les estuvieran haciendo falta para poderse insertar de mejor manera al mercado laboral. Como primera acción, y es parte de lo que yo también creo, coincido contigo, es decir, de lo que venían haciendo las otras administraciones a esa, creo que ya hay un gran avance, ¿no? Para empezar. De nada a generar un programa que fuera enfocado directamente a los jóvenes, que se les dotara de esta posibilidad durante un año para poder adquirir las competencias necesarias e insertarse en el mercado laboral, pues es un gran avance. La realidad es que el programa que comenzó desde en la administración de Andrés Manuel López Obrador, siendo uno de los programas prioritarios con más de 200 millones de pesos para financiamiento del programa, redujo de manera importante su financiamiento y concluyó la administración presidencial como uno de los programas con menor inversión para su ejercicio. Es decir, lo llevaron del primer escenario, eso formó parte de los primeros discursos de la periodo de administración de Andrés Manuel, y fue reduciendo a más del 120%, si no mal recuerdo, el monto de financiamiento que recibía este programa. ¿Por qué se redujo? Porque efectivamente no estaba generando el impacto que estaba señalado dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. No estaba generando esa empleabilidad. Si bien es cierto, generaba una participación importante de las personas jóvenes, estas personas jóvenes no se insertaban al mercado laboral de manera inmediata. Solamente apenas un pequeño porcentaje de esas personas jóvenes eran quienes se insertaban en el mercado laboral. Y entonces los efectos de capacitación invitaron al Coneval a realizar esa evaluación, una primera evaluación en el 2020, si no mal recuerdo, sobre los resultados del programa, y se identificaron algunos temas importantes. Entre ellos, el primero, que no existía un seguimiento puntual de que realmente existiera esa capacitación. ¿Sí? Los programas se generaban, la capacitación de las personas quedaba sujeta a las unidades empleadoras. Y entonces estas unidades empleadoras pues, te podían decir que sí los estaban capacitando, pero pues, realmente no había un seguimiento dentro de la plataforma o de alguna otra manera que realmente verificar esta parte. Dos, el seguimiento de las actividades de las personas que se encontraban como beneficiarios de este programa. Pues no se corroboraba que realmente se cumpliera, es decir, no había el suficiente personal que verificara que se estaba desarrollando de manera real esta participación de los beneficiarios del programa dentro de las unidades empleadoras. Entonces, estos y otros elementos son los que fueron generando pocos resultados o poca efectividad en los resultados del programa, y que lo han llevado a cuestionarse mucho la viabilidad que tiene este.
Incluso hoy, es decir, continuamos con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Es un programa que retoma la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que hasta el momento no se ha generado acciones como las que observaba el Coneval en su momento y que iban a ir directamente incidiendo en pues los resultados de este programa. Yo a eso sumaba en un artículo que ustedes pueden encontrar en internet, donde hago precisamente una revisión del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, donde identifico si, les decía, tenemos un mayor porcentaje de personas, de mujeres jóvenes. Bueno, pues impulsemos o prioricemos la inserción de mujeres jóvenes a este tipo de programas, porque al fin, y además, y como ya lo hemos visto, dentro de las personas jóvenes ocupadas, son ellas quienes presentan una mayor afectación dentro del ejercicio de sus derechos. Entonces, las condiciones laborales en ellas pudieran resultar ser mayormente prioritario. Dos, eh, este programa Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa similar de aportación directa que se hacen en otras partes del mundo. Es decir, no es el agua mojada, como dicen en mi pueblo, ¿no? Sino más bien existe un programa similar en El Salvador y existe otro programa similar en Chile, donde se focalizaba la inserción o la capacitación de estas personas por sectores. Entonces, el Estado mismo determinaba, dice, bueno, lo que me hacen falta son ingenieros. Ah, bueno, pues voy a impulsar para esta convocatoria el programa de empleabilidad juvenil, se va a enfocar a este sector. Porque lo que yo necesito, porque lo que el mercado laboral necesita es justamente más ingenieros o más médicos. Ah, bueno, pues voy a insertarlo para que empleen más médicos. De esa manera se pudiera favorecer aún más la inserción laboral, porque el Estado estaría identificando realmente en dónde hace falta generar más empleos. Pero vuelvo a lo mismo, parte de las conclusiones rápidas de la presentación es, no existe una política integradora de acciones para las personas jóvenes en nuestro país. Y como no existe primero el organismo que se encuentra, que orienta el trabajo de la política pública a nivel nacional, se encuentra con falta de coercitividad para poder garantizar la implementación de las políticas públicas, pues no tiene muchos efectos. Y por otro lado, tenemos una desarticulación de las distintas secretarías de Estado que identifiquen realmente cuáles son las necesidades de la población. Creo que ahí hay algo, es un tema muy importante, es un tema que se tiene que atender, que yo esperaría que se vea reflejado. La verdad es que el Programa Nacional de la Juventud de 2024, 2021, 2024 fue un documento muy importante que creo que se debería de reconsiderar, ya que estamos dando seguimiento a este trabajo de acciones. Tienen una muy buena identificación, tienen buenos ejes rectores, tienen buenos principios. Únicamente hace falta potencializarlo, articularlo, actualizarlo y potencializarlo. Creo que esa puede ser una muy buena ruta siempre y cuando se consideren todos estos elementos, porque el atender a las juventudes en nuestro país no es cosa menor, no es algo que podamos tomar a la ligera y por supuesto no es algo que podamos seguir postergando. Necesitamos intervenir y intervenir en un momento ya. Veíamos, no tuve la oportunidad de presentarles, pero el promedio de vida hoy en México es de 29 años. Ya estamos a punto de dejar de ser una población joven a nivel nacional. Entonces, en unos cuantos años vamos a ser personas, la mayor parte de las personas en México vamos a ser personas adultas y vamos a sufrir los efectos de lo que hayamos hecho o hayamos dejado de hacer en términos gubernamentales o de política pública. Hasta ahí yo quedaría con mi participación, Alfonso. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. ¿Algún otro participante desea participar? María Fernanda levantó la mano. Adelante, María Fernanda, por favor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, pues esta pregunta es igual para el licenciado pues David y me gustaría que compartiera su opinión o su consejo, más que nada pues personal, porque pues ya sabemos que el licenciado estudió Derecho y pues yo estoy estudiando la misma carrera. Entonces pues me gustaría saber pues su opinión o su consejo para nosotros los estudiantes de Derecho, que pues se sabe que la carrera de Derecho es una carrera que está muy demanda, bueno, hay mucho cupo de estudiantes de derecho y pues se sabe, hay una frase muy popular que es que no se le niega a nadie un vaso de agua ni un título de derecho. Y, y pues la verdad es que, pues, primero hay que aceptar que es verdad, o sea, ya para qué vamos contracorriente, hay que aceptar que es verdad. Entonces, pues yo supongo que pues para resaltar en esta carrera tendremos que buscar otros tipos de habilidades y pues complementarlo, ¿no? Y pues sí me gustaría escucharlo. ¿Cuáles serían sus consejos, por favor? Pues antes que nada, muchas gracias por tu pregunta, por tu participación, Fer. Bueno, creo que este es una cuestión interesante por dos aspectos. La primera, como ya veíamos, el escenario de empleabilidad, no solamente de derecho, sino de todas las profesiones y todos los estudios, pues no es nada alentador. Es decir, por eso comenzaba con una lámina y decía, el escenario de los jóvenes es incierto y de mucha exigencia. Entonces, ¿cómo podemos atender a estas condiciones que nos impone el mundo en la actualidad? La primera es encontrar a partir de las bondades que nos ofrece justamente la licenciatura en Derecho, arriesgarnos o orientar nuestra participación a otras ramas del derecho que son poco exploradas y que pudiéramos incidir y que podamos ser pioneros dentro de su desarrollo, dentro de su conformación. Eso podría ser un elemento importante que se pueda generar para incentivar esa empleabilidad que en determinado momento pudiéramos generar. Dos, en el desarrollo del mundo actual, la forma en la que nosotros intervenimos, la manera en la que nosotros incidimos en el mercado laboral, no es necesariamente la que nosotros tengamos proyectado desarrollarnos. El ejemplo más claro es a partir de la reforma del año pasado. El abogado antes del 2024 y después del 2024, la persona que se dedica al estudio del derecho no puede ser el mismo antes ni después del 2024. ¿Por qué? Porque el mismo escenario en el que nosotros acabamos de pasar por un proceso de elección popular, este mismo proceso demanda características y condiciones distintas del abogado en el ejercicio profesional. Por lo tanto, el adaptarnos, generar mayor incorporación al desarrollo de habilidades que respondan directamente a las necesidades del mercado, es lo que va a facilitar justamente nuestra inserción laboral. Em, hay un libro muy bueno que yo normalmente les recomiendo a mis alumnos en clase, que es el de Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, y que habla precisamente del mundo del trabajo, ¿no? El futuro del mundo del trabajo y los escenarios que vienen más adelante. Y este autor refiere que en medida que nosotros podamos irnos adaptando y desarrollar mucho más nuestra parte humana en competencia o en comparación con las necesidades de un escenario altamente demandado y altamente ocupado por máquinas, por procesos cada vez más tajantes, más formales, pues es la medida en la que nosotros vamos a poder responder y encontrar cupo en este escenario mundial laboral. Espero haber podido responder a tu pregunta, Fer, y pues
seguramente ya más adelante se podrán ir desarrollando escenarios en los que tú o cualquier estudiante de derecho pueda ir desarrollando cada vez más una participación, quizás no en lo tradicional, en las ramas del derecho. Habría que explorar otras ramas del derecho que también puedan ser abordadas y que puedan ser exploradas por ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee participar? No. Bueno, pues muchas gracias. Doctor, yo quisiera solo hacer un comentario final, muy breve, sobre la ponencia que nos dio. Sin duda alguna pone sobre la mesa la cuestión de la incertidumbre y la precariedad laboral, que son los grandes enemigos a vencer en este aspecto. Y yo creo que desafortunadamente, como ya lo exponía, no existen mecanismos reales que aseguren una verdadera integración de los jóvenes. Lo vimos con el Plan Nacional de Desarrollo, lo vimos con esta entrada tardía del Plan Nacional de Juventud, y creo que también tenemos un gran pendiente, la Ley General de Juventudes, que ha estado en el tintero legislativo desde hace años y nomás no avanza, ¿no? Tristemente. Y si bien contamos con este Instituto Mexicano de la Juventud, que es un organismo descentralizado de la administración pública federal, también tenemos una ley de juventudes de la Ciudad de México, una ley de juventudes del Estado de México. Lo cierto es de que pues, hay que ser realistas y reconocer que pues, no basta con que estén las leyes y derechos reconocidos en estos documentos normativos, ¿no? Hacen falta acciones concretas que verdaderamente materialicen acciones en favor de los jóvenes. Desde mi visión como abogado administrativista, por ejemplo, pues a mí se me ocurre en primer término el tema del presupuesto, ¿no? Un presupuesto sólido, bien estructurado para incentivar, por ejemplo, emprendimientos institucionales con asistencia jurídica, asistencia técnica, para impulsar precisamente a jóvenes en este tipo de proyectos, ya sea independientes o con alguna dependencia o entidad. Se me ocurre, incluso hasta se me ocurren incentivos fiscales, por ejemplo, ¿no? Para empresas que integren a jóvenes recién egresados de la carrera a su campo de trabajo, ¿no? Por supuesto, que estén dados de alta, que estén cotizando en el IMSS, que con todas las prestaciones que marca la ley, ¿no? Es que esa sea la condicionante. Y por supuesto, mecanismos de monitoreo y evaluación para ver cómo camina esto. También son sumamente importantes. Y finalmente, pues creo que el gran reto es pasar del adultocentrismo, pasar de la estigmatización juvenil, pasar del asistencialismo a un enfoque integral e interseccional de políticas públicas en favor de los jóvenes que asegure una auténtica integración. Esa es mi reflexión y muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias. Adelante, No sé Alfonso. si me... Gracias. Bueno, aprovechando que hay varias personas jóvenes en esta sesión, lo cual agradezco mucho. Justamente uno de los objetivos de la Red Iberoamericana Juvenil, y rescato esta parte de juvenil, es justamente dar la voz a las juventudes de la región. Como breve anécdota, para no abundar más, porque ya también es bastante extensa esta reunión, justamente la idea de la Red Iberoamericana surgió a partir de un congreso estudiantil a nivel licenciatura. Un congreso estudiantil nivel licenciatura es muy raro. Yo tuve la oportunidad que en su momento la doctora y el doctor Fernández Ruiz tuvieron a bien en organizar ese tipo de actividades. Tuve la oportunidad de conocer a estudiantes de otras partes del mundo y justamente así fue como se generó la red. En la actualidad estamos bastante agradecidos por el buen recibimiento que hemos tenido con distintas personas, instituciones académicas y académicos. Y justamente es eso. ¿Cuáles son las necesidades de las juventudes? ¿Qué es lo que quiere la juventud? Pero sobre todo también darle voz y participación, que es una de las cosas que tú estás comentando con el Instituto Mexicano de la Juventud. Tiene
tiene voz, pero no hay mecanismos diseñados como para intentar establecer un diálogo más fructífero en otras instituciones. Entonces yo las y los invito a acercarse a la red iberoamericana. Si realmente alguna persona de las que están aquí tiene interés en participar con nosotros o bien en incluso organizar alguna actividad, son más que bienvenidas ese tipo de propuestas, porque justamente esta organización está creada para permitir esos canales de comunicación y justamente dotar a las juventudes de herramientas diversas. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Al contrario, pues ya escucharon, jóvenes, están cordialmente invitados a unirse a la Red Iberoamericana Juvenil de Derecho Administrativo, que sin duda es un espacio pues para ustedes, con ustedes, y por favor, pues damos por concluida esta conferencia. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, compartan el contenido y por favor también estén pendientes de los próximos eventos que tenemos para ustedes. Que tengan buena noche. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias, igualmente. Hasta Hasta luego. luego.